siempre tenemos que tener en cuenta que la célula normal, los cambios se van dando más cerca a la célula normal está pues la hipertrofia, la hiperplasia, ¿no? Más lejos de la célula normal está lo que nosotros llamamos displasia, ¿no? Y metaplasia. Entonces, claro, de repente alguno diría, doctor, pero todos son cambios adaptativos, ¿no? Sí, todos son, pero los primeros, ¿sí? Hipertrofia y hiperplasia, están más cerca de la célula normal, ¿no? Las otras están más cerca de una célula neoplásica, ¿no? Y ya con eso estamos hablando particularmente de cáncer, ¿no? Entonces, todas se recuperan, sí, todas son reversibles, sí, ¿no? No son irreversibles, pero va a haber un punto de no retorno, ¿verdad? Y eso ya seguramente ustedes lo han conversado también, y ese punto de no retorno a veces es muy fino, ¿no? Es muy fino. Muchos dicen, por ejemplo, que las displasias, ¿no? Las consideran lesiones preneoplásicas, ¿verdad? O sea que las displasias son lesiones precancerígenas, ¿no? Eh, y es cierto, uno le dice a un paciente, y por eso están ustedes aquí aprendiendo patología general, porque a veces es un poco crudo decirlo, pero es así, ¿no? A veces le vamos a tener que decir a un paciente que tiene cáncer, ¿no? Y lógicamente yo me imagino que su idea de decirle que tiene cáncer a un paciente no va a ser, señor, ¿sabe qué? Tiene cáncer y vaya comprando pues su nicho en el cementerio porque se va a morir, ¿no? Yo no creo que esa sea su idea, ¿no? Su idea va a ser decirle probablemente, señor, usted tiene un cáncer, vamos a hacerle los estudios para ver en qué estadio está, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos a ver eh, qué terapias vamos a poder tomar, ¿no? Si es una cirugía, si es quimioterapia, si es radioterapia, ¿no? De repente terapia biológica, ¿no? Entonces, ese contexto ustedes lo tienen que tener incluyendo patología general, ¿no? A mí me ha pasado, y se los voy a contar también, de repente a alguien le interesa, ¿no? Uno le hace un resultado a un ginecólogo, ¿no? De una biopsia de cuello uterino, y el ginecólogo me devuelve la llamada y me dice, doctor, una pregunta, y del resultado que usted me manda, ¿no? ¿Es cáncer o no es cáncer? Entonces yo digo, como sea este ginecólogo y no sabe qué es cáncer de cuello uterino hasta ahora, entonces es a veces eh, difícil, ¿no? De que alguien llegue a ser un especialista de la ginecología, por ejemplo, ¿no? Y no sepa cómo es, qué resultado implica ya un cáncer de cuello uterino. Entonces, por ese motivo ustedes están llevando este curso para que sea el camino que ustedes tomen, ¿no? Haya pues diferencias en eso y no simplemente le tengamos que pedir luego decir a otro especialista que nos diga si es cáncer o no, ¿no? Entonces, esa es la intención. Muy bien. Entonces, yo ya tenía unos preparados que vamos a ir compartiendo a manera de repaso de las primeras sesiones y luego vamos a ir avanzando, tratando de llegar hoy día por lo menos a 3. Ojalá lleguemos a 3. Y la próxima semana hacer unas 3 más y con eso quedar pues ya lo más listos, ¿no? Dado que eh, tenemos una evaluación pronto y tenemos que llegar como sea. Muy bien, a ver, voy a compartir. Voy a quitar mi cámara primero y voy a compartir algo que ya tenía por acá. A ver, ¿dónde estás? Mm. Mm. Y ahí está. Entonces, ya nosotros habíamos hablado de esto un poco, ¿no?
Ahora, que ustedes han visto que es la atrofia, ¿no? Y usamos el testículo como muestra de atrofia, implica pues cambios, ¿no? Cambios que se reflejan en la disminución del tamaño del órgano. Fuera de la disminución, microscópicamente lo que vemos es que los túbulos tienen sus membranas gruesas, ¿no? Gruesas y alinizadas. Muchos se ven como unos ovillos rosados de tejido conectivo, ¿no? Las células de Leydig están hiperplaseadas, o sea, ¿qué quiere decir? Que hay un aumento del número de células de Leydig, ¿no? Y el epitelio germinal, de donde se originan los espermatozoides, está atrófico. Y no hay espermatozoides, lógico, ¿no? Entonces vemos una imagen así más o menos. En este lado, de color rosa, las células de Leydig hiperplásicas, ¿no? Y los túbulos seminíferos se ven como unas esferas de color rosado, llenas de un material hialino, y el intersticio, que está entre los que fueron túbulos, ¿no? También muestra un color bastante rosado pálido en relación a colágeno, ¿no? No hay espermatozoides. En la luz de los túbulos deberían estar los espermatozoides, pero acá no hay. ¿Qué quiere decir? Que hay asospermia, ¿no? O sea que no hay producción de espermatozoides. Las células de Leydig se hiperplasian o aumentan para revertir la situación, ¿no? Pero es un cambio ya de la edad, y con esos cambios de la edad, lógicamente ya no se puede ir en contra de esto, y es un tema hormonal también, ¿no? Entonces, el estroma, que está aquí en el intersticio, aumenta, ¿no? La membrana basal se engrosa, ¿no? Las células de Leydig se hiperplasian, que está acá. Y el epitelio espermatogénico disminuye o está ausente, ¿no? No hay. Y los espermatozoides y espermátides están ausentes, ¿no? Entonces, todo esto microscópicamente nos hace ver lo que es una atrofia testicular, en ese caso puntual, de los túbulos seminíferos y su estroma, ¿no? Luego pasamos al extremo ya más ligado al cáncer, ¿no? La metaplasia es una entidad cercana a la displasia, no es cáncer, ¿no? No es cáncer, metaplasia no es cáncer. Y si ustedes han leído un poco a profundidad el término metaplasia, implica el cambio hacia una célula cercana, ¿no? En el caso que sea una metaplasia epitelial, que es este caso que vamos a ver es una metaplasia epitelial, ¿no? Pero si leen a profundidad van a ver que también hay metaplasias del tejido mesenquimal. O sea, hay metaplasia cartilaginosa, metaplasia ósea, ¿no? Hay varios otros tipos de metaplasias no ligadas a los epitelios, ¿no? Entonces, acá vamos a ver el cuello uterino, pero puntualmente la zona llamada endocervix, ¿no? Endocervix. Entonces, el endocervix ya ustedes reconocerán de su histología que tiene un epitelio columnar o cilíndrico monoestratificado. Este epitelio se transforma en un epitelio plano estratificado, no queratinizado, ¿no? Entonces, ese cambio de cilíndrico a plano es lo que nosotros llamamos metaplasia escamosa, ¿no? Ahora dirán ustedes, ¿por qué escamosa? Porque el epitelio es plano, es estratificado, le conocen también como escamoso, pues, ¿no? Entonces, por ese motivo le decimos metaplasia escamosa, ¿no? ¿Qué más? Cuando de alguna forma hay una... sí, miren, no me escriban, por favor, porque no los puedo ver. Si tienen algo que decir,
díganlo, no hay problema, pero no me escriban, por favor, porque se me complica. Este formato no deja leer los comentarios, así que no podría. Pero si me lo dicen, si de repente no se ve o no va, estoy en una Doctor, diapositiva. buenas Sí, tardes. Disculpe que lo interrumpa, pero me parece que no está avanzando las diapositivas. sí, porque no avanza. Ahorita avancé. ¿Avanzó? No, No, ya. Bueno, según yo estaba avanzando. A ver, por eso es bueno saber, porque yo, según yo, me estoy compartiendo. A ver, otra vez. Ya. Y ahora sí deben estar viendo, ¿no? A ver, retrocede, avanza. ¿Sí o no? solo se visualiza la diapositiva número 6. ¿Sí? Qué raro. Ya. A ver, vamos a ver. ¿Qué está pasando? A ver, vamos a ver. Mm, A ver, ¿avanza? ¿Cambia? No está compartiendo, doctor, su pantalla. ¿No? Ya. Y ahora sí creo que está, ¿no? Bueno, esperemos que cambie. Bueno, ya. Entonces, hay metaplasia a nivel, también puede darse no solo en el epitelio de la superficie, sino en las glándulas, ¿no? Entonces, ese cambio también puede darse a nivel de las glándulas. Por ejemplo, en esta imagen, eh, lo que se ve son glándulas endocervicales, ¿no? Y esta zona central es un área de metaplasia, ¿no? O sea que lo que era cilíndrico, esta zona se ha vuelto escamosa, ¿no? O plana estratificada. Entonces, por eso decimos que es metaplasia escamosa, ¿no? Ahora, esa es una lesión que decimos preneoplásica, ¿no? Es un cambio adaptativo que está más cerca del cáncer, pero no es cáncer, ¿verdad? No es cáncer. Muchas veces la inflamación crónica condiciona esos cambios, ¿no? Busca un epitelio más resistente y las células cilíndricas no forman un epitelio muy resistente, ¿no? Por eso modifican su forma escamosa. Entonces ahí hay un cambio. Acá también, ¿no? En esa flecha celeste está la zona de metaplasia, ¿no? Entonces, en la zona que está mi cursor, es una zona de epitelio cilíndrico y luego aparecen bloques de tejido epitelial de tipo escamoso, ¿no? Entonces, denominamos a esto metaplasia escamosa, ¿no? De cuello uterino, ¿verdad? Luego pasamos al tema de la próstata. En la próstata lo que vemos es una modificación
que va a llevar a la hiperplasia. Ya nosotros hemos hablado de que la hiperplasia es un cambio benigno, es un aumento del número de células, ¿no? Entonces, ese aumento del número de células genera de alguna otra forma que la glándula aumente su tamaño, ¿verdad? Entonces, la hiperplasia de próstata genera, por un lado, que las glándulas aumenten su número de células y con ello aumenta su tamaño, y por otro, aumente el estroma, que ya ustedes recuerdan de histología que es un estroma fibromuscular. Entonces aumentan los dos, el estroma y las glándulas, ¿no? Entonces van a aumentar, van a formar acúmulos grandes de esta entidad. Por ejemplo, en la parte A vemos zonas normales, ¿no? La parte B implica crecimiento del estroma fibromuscular, ¿no? Y donde está mi cursor hay unos globos grandes, ¿no? Esos globos grandes son las glándulas que tienen hiperplasia. Ambos zonas con globos grandes son áreas de metaplasia, de hiperplasia, ¿no? Ahora, otro concepto que ustedes tienen que tener ya claros, ¿no? Es que en nuestras células, en nuestros tejidos, como no toda la glándula se vuelve hiperplásica, por ejemplo, ¿no? No toda la próstata. Parte de la próstata se volverá hiperplásica, ¿no? Otra parte no. Por eso yo les señalaba esta parte que estoy marcando, donde las glándulas parecen globos, es hiperplasia, ¿no? Y las zonas donde las glándulas están pequeñas son, pues, zonas normales, ¿no? O sea que no toda la próstata se vuelve hiperplásica. Lógicamente, finalmente la glándula crece, ¿no? Y ese es el real problema, ¿no? Entonces, muchas veces en la letra C, lo que importa es que las células se vuelvan más, aumenten su número, ¿no? Entonces, esas células que están en la letra C, que son las células basales, aumentan su número, ¿no? La letra E implica las células cilíndricas, ¿no? Que también van a aumentar su número. Y lógicamente la letra D es pues, se da también un crecimiento del estroma, ¿no? El estroma que está entre las glándulas, ¿no? Ese estroma fibromuscular que está entre las glándulas. Entonces todo va a aumentar, ¿no? Doctor, disculpe. Sí, Sí, en la lámina 6 no avanza. ¿no Eso, avanza? no. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Porque según yo estoy avanzando. A ver, otra vez. A ver, apareció la lámina 7, cambió, no cambió. Profesor, solamente sale la relación de sus archivos. Y no, yo estoy cambiando, no cambia entonces. No. Ya. Qué problema.
Ahora sí se ve que está cambiando. Sí, pero el problema es que cuando lo pongo grande no se mueve, ¿no? No. Cuando está chiquito sí se mueve. Ya ni Ajá, modo, así chiquito será, pues. sí. Porque cuando lo pongo en grande, no. Ahí viene el problema. Ya. Ya, entonces, bueno, volviendo, bueno, las 6 ya la han visto hasta en exceso. Esta 7, en la flecha está la zona de metaplasia. Es cuello uterino también, ¿no? Y estamos hablando de la próstata y estaba hablando de estas letritas que por ahí no habíamos terminado de ver. Eh, la A es una zona normal, la B es una zona de donde aumenta el estroma, ¿no? El estroma fibromuscular. Entonces hay esas variantes de esto, porque la hiperplasia de próstata implica crecimiento de la parte epitelial y también de la parte del estroma, que es fibroso y muscular, ¿no? Después, acá también lo que trata de ubicar un poco en la letra C de casa son pues las células basales, que es parte del epitelio, que también crecen. La letra D de dedo implica pues crecimiento de las células cilíndricas, ¿no? Que forman la parte superficial del epitelio glandular, lo mismo que la letra E. Y donde está pasando mi cursor sería el estroma, que también va a aumentar en su proporción, ¿no? Luego teníamos ya el tema ya la displasia. Esto sí es preneoplásico, ¿no? Y seguramente ustedes ya lo han conversado, eh, porque de alguna otra manera hablar de displasia es hablar ya casi de cáncer, ¿no? Casi de cáncer. Si a una paciente se le hace un papanicolau, ¿no? Para ver el cuello uterino y se le encuentra una displasia, como dice ahí, un NIC3, por ejemplo, ¿no? Una neoplasia intracervical de grado 3, ya implicaría Y un día me convertí. Implicaría una lesión cercanísima al cáncer, ¿no? Lo cual para nosotros no sería el mejor pronóstico, ¿no? Entonces, va a haber afectación de los tres estratos muchas veces, ¿no? Tres estratos en relación a que va a afectar al estrato basal, al estrato intermedio y al estrato superficial, ¿no? Tres estratos. Muchas veces hay pérdida de la relación núcleo-citoplasma. ¿Qué quiere decir eso? El núcleo generalmente es la cuarta parte de toda la célula, ¿no? Entonces ya no es una cuarta parte, sino es ya la mitad, es las dos terceras partes, ¿no? O sea, el núcleo crece, ¿no? Más de lo normal. La polaridad, ¿no? Entonces muchas veces las células tienen un determinado lugar, una posición. Esa posición se ve alterada también, ¿no? Y eso le llamamos pérdida de la polaridad, del polo, ¿no? Del lugar donde debería estar la célula de acuerdo a su maduración, ¿no? Y lo otro que hay es imágenes mitóticas, o sea, mitosis, ¿no? Pero no son las mitosis que ustedes recuerdan de su curso de biología, ¿no? No son mitosis normales, son mitosis que nosotros llamamos atípicas, ¿no? Entonces, eso también es llamativo de displasia y de cáncer, ¿no? Y lo otro es el pleomorfismo. Pleo es muchos, ¿no? Morfismo es formas, ¿no? Entonces, pleomorfismo implica muchas formas de células. Pero el pleomorfismo muchas veces no solo es de la forma de las células, sino también de la forma del núcleo. Entonces nosotros hablamos a veces de pleomorfismo nuclear y también de pleomorfismo celular, para hablar de que tiene formas muy variadas, ¿no? Eso
Entonces, acá, por ejemplo, esta imagen es un NIC3, ¿no? ¿Por qué es una neoplasia intracervical grado 3? Porque todo el espesor de esto, ¿no? Que es el epitelio escamoso, todo está alterada la maduración, ¿no? Encontramos células en la parte superficial acá, de las mismas características que en la base, ¿no? Y ustedes saben, por histología, de que el epitelio escamoso en la parte de arriba, en la superficie, son células planas. Y acá son medias cúbicas. Acá ya estamos viendo cúbicas en la parte más superficial. Entonces, algo raro ha pasado ahí, ¿no? Es por eso que es una displasia, ¿no? Una displasia a nivel del exocervix, ¿no? Ese es exocervix. Después, acá, ¿no? Por ejemplo, este es grado 1. ¿Por qué? Porque toda la alteración está en la parte más profunda, acá nomás, ¿no? Entonces, es un NIC 1 porque solo está en la parte más basal, ¿no? Aquí está la membrana basal y la alteración solo está en la parte que está ligada a la membrana basal, ¿no? Por eso es un NIC 1. El otro era NIC 3 porque todo está, ¿no? Este es NIC 2, ¿no? El NIC 2 está más o menos de la mitad, 2/3 partes hacia abajo, ¿no? Las 2/3 partes hacia abajo están comprometidas. Y el NIC, miren este, ¿no? NIC 3 es mucho más, las células son de formas diferentes, tamaños diferentes. En cambio, si ustedes ven el NIC 2, los núcleos son más bonitos, más redondos, ¿no? Más ordenados. Si ustedes ven el 3, acá ya son totalmente variados, ¿no? Y es un desorden, en realidad, en la maduración de las células, ¿no? Entonces, por eso decimos que ese es NIC 3 y este que está más ordenado, pero tiene problemas de maduración ya, es un NIC 2. Y el 1 es más sencillo, ¿no? Solo en la parte basal, ¿no? Entonces, ese es el NIC 3, NIC 1, NIC 2 y este es el NIC 3. ¿Ya? Ahora, los NICs ya no los usamos, ¿no? Ahora usamos otro término que es LIE, ¿no? Lesión intraepitelial, de alto grado y de bajo grado. De bajo grado es el que era el NIC 1 y de alto grado es el 2, el NIC 2 y el 3, ¿no? Así se han abarcado, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto era la primera clase que quería compartir. Más bien alguna duda de esta parte, sino para pasar a otra, a la siguiente práctica, ¿no? Ya, entonces pasamos a la otra, la práctica número 2. A ver. Ya. Ya, la práctica 2. Ya, la práctica 2 es lesión celular, ¿no? Ya habíamos adelantado un poco de lesión celular. Cuando hablamos de lesión celular es el daño que la noxa genera en el tejido y en las células, ¿no? Muchas veces ese daño genera lo que llamamos necrosis, ¿verdad? O sea que mata a las células, ¿verdad? El término necrosis implica muerte celular. Y se diferencia hay dos tipos de muerte celular, ¿no? La muerte celular programada, que llamamos apoptosis, y la muerte celular no programada, que llamamos necrosis, ¿no? Entonces, de alguna forma, esa muerte celular va a implicar en el tejido
pérdida de la función. Eso es lo realmente importante como conclusión, ¿no? Pérdida de la función. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a ver que el órgano empieza a perder función. Si es el hígado, vamos a ver que el hígado empieza a fallar, ¿no? Generando lo que llamamos, por ejemplo, insuficiencia hepática, ¿no? Si es el corazón, vamos a ver que empieza a fallar y entramos en el campo que llamamos insuficiencia cardíaca, ¿no? Y si fuera, por ejemplo, el pulmón, vamos a entrar también en la parte fisiológica, en lo que llamamos insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, la disfunción de los órganos van a generar mayormente lo que llamamos insuficiencias, ¿no? Y eso va a ser ya medido en la parte clínica, ¿no? Así que vamos a avanzar un poco sobre el tema de las lesiones, ¿no? Una de las más habituales que enseñamos, y es importante que ustedes lo tengan claro, es la necrosis coagulativa, ¿no? Entonces, la necrosis coagulativa se da pues en lo que nosotros llamamos un infarto, ¿no? De miocardio reciente. Entonces, ¿qué vamos a ver, no? Eh, Vamos a ver cardiomiocitos hipereosinófilos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que están muy rosados, ¿verdad? ¿Qué más? Las estrías de los cardiomiocitos, porque es un epitelio, eh, no es un epitelio, es una, el miocardiocito es un músculo estriado cardíaco, ¿verdad? Entonces tiene estrías. Lo otro es que los núcleos se van a perder porque se va a dar dos fenómenos, ¿no? La cariolisis y la cariorexis. Entonces, dos fenómenos, cariolisis y cariorexis. Y en un momento ya más avanzado, si la persona tiene más de 10 horas probablemente con el infarto, incluso hablan de 24 horas, ¿no? Van a salir unas células inflamatorias desde la sangre y van a invadir el músculo, ¿no? Esos son los neutrófilos. Entonces va a haber un infiltrado agudo de neutrófilos que está entre las fibras miocárdicas, ¿no? Y ahí ya vamos a hablar de un infarto de miocardio reciente o también le dicen agudo. Entonces, ¿qué vemos en esta? En primer lugar, cómo los miocardiocitos se han fragmentado, ¿no? Muchos de ellos, como estos grandes, han perdido el núcleo, se han adelgazado, ¿no? Se han adelgazado, han perdido su estructura, han perdido su núcleo, están muy rosados también, ¿no? Están hipereosinófilos, tienen mucha hipereosinofilia, le decimos nosotros, ¿no? Tiene un color muy rosado. Y en otra, que no es esta, pero si quieren después lo podemos ver en una página virtual, hay ya presencia de neutrófilos. No es aquí, ¿eh? Pero en casos avanzados se aparecen los neutrófilos, ¿no? Esta otra en el páncreas es lo que llamamos la necrosis grasa. Generalmente la necrosis grasa se da eh, cuando en el páncreas sucede una enfermedad llamada pancreatitis aguda. Si ustedes han leído un poco de la entidad de la pancreatitis aguda, esta inflamación del páncreas implica que se dé, que las enzimas que produce el jugo, en el jugo pancreático no se, no se viertan por el conducto pancreático a la ampolla de váter, ¿no?
no lleguen a la ampolla de váter. Entonces esas enzimas se van a quedar en el páncreas. Al quedarse en el páncreas, lo va a digerir al mismo órgano, ¿no? Y van a digerir a la grasa que está alrededor del páncreas, porque ustedes saben que el páncreas tiene alrededor una almohadilla de tejido adiposo bastante importante, ¿no? Entonces, esa grasa que está alrededor del páncreas se va a lisar. Y esa lisis o necrosis o muerte de esos adipocitos, producto de la acción de las enzimas del páncreas, es lo que nosotros llamamos necrosis grasa enzimática. Otros le dicen también esteatonecrosis, ¿no? Esteatonecrosis. Entonces, esta necrosis, valga la redundancia, va a matar a los adipocitos, por eso le dicen necrosis grasa. Y por lo general se da en contextos de lo que llamamos una pancreatitis aguda. Entonces va a haber necrosis del tejido pancreático, se va a ver de color rosado, va a haber pérdida de la eosinofilia de la membrana citoplasmática de los adipocitos. Por lo general la membrana es delgadita, ¿no? Muy bonita. Acá se va a volver gruesa y rosada. El núcleo va a perder su color morado habitual. Se va a volver pálido, un morado pálido. Con el tiempo ese núcleo va a desaparecer. Y va a haber acúmulos de calcio en el tejido que está necrótico y ese tejido luego se va a calcificar. Va a suceder una calcificación posterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, más o menos las flechas delimitan una línea, ¿no? En la parte inferior, en el número 1, hay un infiltrado agudo, ¿no? De neutrófilos en el páncreas. El tejido de esta zona, el tejido adiposo, está normal todavía, ¿no? Pero de las líneas de las flechas hacia arriba, los adipocitos están muertos, ¿no? Están sin núcleo, muy rosados, han perdido su forma, están de un color muy hipereosinófilo y su membrana celular está engrosada, ¿no? Entonces, todo eso nos lleva a decir que esta es una zona de necrosis grasa. Y como dice ahí, hay una saponificación, ¿no? Por eso, cuando dicen saponificación, quiere decir que la grasa se empieza a tornar parecida a los jabones, ¿no? Hay una saponificación, por eso dicen, ¿no? Se está saponificando, o sea, se está volviendo jabón. Y la parte azul más intensa es lo que llamamos acúmulos de calcio, ¿no? Se está calcificando la zona que está en color, las flechas rojas, ¿no? Entonces, todas esas zonas generan primero muerte de los adipocitos, luego acúmulos de calcio en esas mismas zonas, donde se ha dado la necrosis de este tejido adiposo, ¿no? Por eso le dicen necrosis grasa. Luego pasamos a la necrosis licuefactiva, ¿no? La necrosis licuefactiva por lo general se da en casos que seguramente ustedes han escuchado en los infartos cerebrales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que a una zona del cerebro ya no le llega sangre. Al no llegarle sangre, simplemente ese tejido muere, se necrosa, y esa necrosis genera luego que aparezcan macrófagos y se fagociten a las células, ¿no? Que quedan ahí a los rezagos de las neuronas y de la glía, y esa fagocitosis de ese tejido muerto es lo que se llama necrosis licuefactiva, ¿no?
O sea, es una zona primero de necrosis coagulativa porque no hay sangre, pero luego de la necrosis coagulativa aparecen los macrófagos y se comen el tejido muerto y ese momento ya se convierte en una necrosis licuefactiva, ¿no? Y eso es importante diferenciar. Ahora, la necrosis liquefactiva, por decirlo de alguna forma, es casi exclusivo del tejido nervioso. Bien raramente vamos a poder encontrar necrosis liquefactiva en otros órganos, ¿no? Por lo general se da en tejido nervioso. Entonces, por ejemplo, acá vemos cómo en esta zona, en este órgano que hay un absceso, ¿no? Hay una acumulación de estas áreas rosadas, es un absceso que se ha formado por la muerte de un tejido y sobre ese tejido muerto han invadido neutrófilos, ¿no? Probablemente por una acción bacteriana y se ha formado un absceso. Entonces, ese absceso es una necrosis licuefactiva también, ¿no? Es otro ejemplo. Fuera del tejido nervioso, también otro ejemplo de necrosis licuefactiva es la formación de abscesos. En este caso, el órgano que estamos viendo es el hígado, ¿no? Entonces, en el hígado hay la formación de este acúmulo de neutrófilos que llamamos, que es una zona de necrosis licuefactiva, ¿no? Un absceso hepático en este caso. Y el otro concepto también importante es la necrosis gaseosa. La necrosis gaseosa implica, pues, si ustedes han revisado un poco, la necrosis gaseosa es parte de una lesión más grande, ¿no? La necrosis gaseosa es solo una parte de lo que nosotros llamamos granuloma tuberculoso, ¿verdad? El granuloma tuberculoso es la lesión de la enfermedad llamada tuberculosis, en general tuberculosis, ¿no? No hablo solo de la pulmonar, ¿no? Ya a esas alturas ustedes saben que la tuberculosis no es solo del pulmón, ¿no? Puede aparecer en otros órganos. Y si ustedes revisan un poco la literatura, van a darse cuenta que ningún órgano se salva de la tuberculosis, ¿no? Que se origina en el pulmón, sí es cierto. Pero luego eso puede estar en cualquier otro órgano, ¿no? Yo he visto hasta tuberculosis en el útero, si alguna vez he podido verlo, ¿no? Entonces, eh, no es improbable que una vez que salga del pulmón, aparezca hasta en el útero, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? La necrosis gaseosa, necrosis es muerte, ¿no? Es una muerte de las células en este caso, del pulmón, porque el órgano es pulmón. Y yo lo represento, a mí me lo enseñaron así también, que la necrosis gaseosa representa un campo de batalla, pues, ¿no? En ese campo de batalla han muerto células de nosotros, del pulmón en este caso, los neumocitos, ¿no? Han muerto también el Mycobacterium tuberculoso, y han muerto también nuestras células de defensa, ¿no? Entonces, todo ese grupo de células muertas forma lo que es la necrosis gaseosa, ¿no? Con C. ¿Por qué le dicen gaseosa? Porque forma un caseum, ¿no? El caseum, con M al final, M de mamá, ese caseum es, en la parte macroscópica uno lo ve como un queso blando, ¿no? Un queso de esos medio mantecosos, ¿no? Si saben más o menos a lo que me refiero. Otros dicen que se parece a ese vómito de los bebés, ¿no? Al requesón que le llaman, ¿no? Cuando ellos ya lactan, ¿verdad? Entonces, algo así, ¿no?
Así se ve en los pulmones. Y en los órganos, ¿no? Como un queso blanco blandito, ¿no? Eso es el centro nada más de la lesión llamada granuloma. O sea, el centro del granuloma, solo el centro es la necrosis gaseosa, ¿no? La lesión es el granuloma tuberculoso. Y vamos a encontrar ese centro necrótico, células epitelioides, que son macrófagos modificados, y vamos a encontrar células gigantes de tipo Langhans, ¿no? Junto a eso vamos a encontrar una corona de linfocitos, que no está ahí puesta, pero también se encuentra. Una corona de linfocitos, áreas de hemorragia y de fibrosis. Todo eso se encuentra en este granuloma, ¿no? Y puntualmente es esta zona, ¿no? Esta zona de acá. A ver si hay una mejor. Ahí está. Esta es la zona de la necrosis, ¿no? La necrosis. Por acá están las células epitelioides. Por acá están los linfocitos, la fibrosis. Y esta de núcleos periféricos, ¿no? Es la célula gigante de Langhans, ¿no? La que está acá. Langhans. Ajá. Que está en el pulmón. En este caso es pulmón, ¿no? Pero puede estar en cualquier órgano. Y otra entidad que también es interesante es esta, que es producto de una patología que llamamos gota. Esa enfermedad llamada gota va a generar lo que nosotros llamamos el acúmulo del ácido úrico de los cristales de urato monosódico, y esos cristales de urato monosódico que se acumulan en las articulaciones generan lo que llamamos el tofo úrico. El tofo úrico es un conglomerado de células gigantes, de material hialino, que van a acumularse en el tejido articular, ¿no? Va a haber inflamación crónica, fibroblastos, linfocitos, y todo eso va a generar en la persona un dolor primero. Dolor en la articulación, y ya más avanzado va a generar que haya limitación en la función de las articulaciones. O sea que la persona no va a poder mover el lugar donde está este tofo de manera adecuada. Esa es la consideración también importante que hay en este caso del tofo úrico, ¿no? Entonces ahora vamos a ver un poco de la imagen. Estos son los tofos, ¿no? Los tofos tienen esta forma de como filamentosa, ¿no? Tiene una forma ligeramente filamentosa. De alguna otra forma, esa forma filamentosa nos hace pensar en que lo que vamos a ver es un acúmulo de estos cristales que toman esa forma filamentosa y están muy juntitos, ¿no? Muy pegados unos a otros, como ven ustedes ahí, y van a generar una reacción que llamamos granuloma, ¿no? Pero no es un granuloma como el de la tuberculosis, por si acaso, ¿no? Sino es un granuloma que le llamamos a cuerpo extraño, porque este material hace la reacción de cuerpo extraño, porque no es un elemento que debe estar ahí, ¿no? Por eso decimos que es un cuerpo extraño. Acá es otra versión más hialinizada, forma estas masas rosadas rodeadas de estas células grandes que son macrófagos y células gigantes multinucleadas, pero no son de Langhans, ¿no? Son macrófagos, son células gigantes que le dicen de cuerpo extraño.
Y hay todo un componente inflamatorio crónico y hay fibroblastos que rodean a esto, ¿no? Entonces hacen, en la parte macroscópica, lo que hacen es formar como un tumor, ¿no? Un tumor de este acúmulo de cristales de urato monosódico que forman el tofo. Ahí se ve el tofo en la parte central y alrededor una serie de macrófagos que están queriendo comerlo, ¿no? Pero no lo pueden comer porque es mineral. Todo lo que es mineral no es fagocitable por el cuerpo, ¿no? Acá es mucho más evidente, ¿no? Esta es una célula gigante que rodea completamente a este acúmulo de cristales de urato, ¿no? Lo engloba para comérselo, ¿no? Para fagocitarlo, pero no lo logra, ¿no? No lo logra y simplemente lo acumula en la articulación. Ahí está más bonitos, ¿no? Células gigantes de cuerpo extraño. ¿Por qué son de cuerpo extraño? Porque sus núcleos están dispersos, ¿no? En su citoplasma. No son como las de Langhans, cuyos núcleos están en herradura. Son diferentes, ¿no? Y luego en la segunda parte de este tipo, encontramos, por ejemplo, el término llamado degeneración hialina, ¿no? ¿Por qué se forma esta degeneración hialina en que es un tumor? Es un leiomioma, un tumor del músculo liso. Ustedes recordarán que en las neoplasias se forman factores angiogénicos, ¿verdad? Factores de crecimiento también. Pero esos factores angiogénicos y de crecimiento están en la parte periférica del tumor, no en el centro. Entonces, el tumor crece desde la periferia, va creciendo, y el centro se va muriendo, ¿no? Entonces, el centro, una vez que ya esos factores no los afectan, esa zona central forma áreas de degeneración. O sea que es tejido muerto que degenera hacia un tejido hialinizado, ¿no? Muy rico en determinado tipo de colágeno. Entonces, esa zona central forman masas hialinas que reemplaza la fibra muscular. Eso va con hemorragia y fibrosis, edema y también inflamación crónica, ¿no? Entonces se forma en un leiomioma, que es un tumor del útero, se forma un área de degeneración hialina en el centro del leiomioma. Entonces, este es el centro y van a ver que hay áreas rosadas, ¿no? No áreas de músculo como el resto, hay unos acúmulos de un tejido rosado sin fibras, ¿no? Ese tejido rosado sin fibras son las áreas de degeneración hialina que se da en ese tumor que llamamos leiomioma. Otra lesión que tenemos es en el hígado. Esta es la que llamamos degeneración grasa. ¿Qué quiere decir degeneración o metamorfosis grasa? Quiere decir que hay un cambio, ¿no? Un cambio del epitelio, en este caso es el epitelio, no es un epitelio, en este caso el hepatocito, ¿verdad? Que es una célula ampliamente cuboidal, ¿verdad? Esa es su forma habitual. Cambia su forma hacia la forma de un adipocito. Ahora, ¿por qué cambia de forma? Por un motivo simple. Hay un acúmulo excesivo de grasa. Ahora ustedes dirán, ¿por qué hay grasa, no? Generalmente hay grasa porque en nuestra dieta ingerimos muchos lípidos, ¿no? Nuestra dieta es rica en grasa.
como nuestra dieta es rica en grasa, excedemos lo que puede el hígado metabolizar. Y de alguna otra forma esto empieza a hacer que ese tejido, esa grasa esos lípidos se acumulen en los adipocitos, que ya no pueden modificarlos, ¿no? Y de esa forma el adipocito empieza a guardar, por así decirlo, lípidos en su citoplasma y se asemeja a un adipocito, ¿no? Por eso le decimos esteatosis, le decimos también metamorfosis grasa o degeneración grasa. ¿Por qué? Porque el adipocito, que es cuboidal, es como un cuadradito, cambia su forma hacia la de un adipocito, pero no he dicho que se convierte en un adipocito, ¿no? Sino que solo cambia su forma para parecerse a un adipocito y empieza a acumular grasa ahí. Y eso hace que el órgano cambie también, ¿no? Se vuelva ya no de un color rojo violáceo, como es el hígado normalmente, sino se torna de un color marrón amarillo. Y ese cambio implica también que su función se altera, ¿no? O sea que el hígado empieza a fallar. Eso es lo que mayormente los que no son patólogos llaman cambio graso, ¿no? Hígado graso, también le dicen así. Entonces ahí está, el hepatocito tiene una vacuola única, con una imagen negativa, o sea, blanca, las trabéculas hepáticas desorganizadas, núcleos periféricos y pequeños, y las vacuolas pueden ser grandes o pequeñas. Entonces, cuando vemos esto. Todos son adipocitos, son hepatocitos, ¿no? Que parezcan adipocitos es otra cosa, ¿no? Pero son hepatocitos que mantienen una forma parecida a los adipocitos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que llamamos esteatosis, ¿no? O también le dicen hígado graso, ¿no? Esteatosis. Vamos a ponerle así. Metamorfosis grasa, esteatosis o hígado graso. Nosotros usamos más este término, ¿no? Esteatosis. Y lo otro, también posible, es que se acumule en el riñón una proteína anómala, ¿no? Esa proteína anómala que no podemos eliminar se acumula en diferentes órganos. Piel, hígado, sistema nervioso y riñón, ¿no? Entonces en el riñón vamos a ver ese material, como dice ahí, hialino acidófilo uniforme, que está en los glomérulos dentro, en los vasos o en los túbulos. Este amiloide, que es una proteína, se acumulan en diferentes lugares, ¿no? Glomérulos, en los túbulos forman en la luz lo que llaman cilindros hialinos. Muchos glomérulos están fibrosados, lo cual implica que la función renal se va perdiendo, ¿verdad? Entonces vemos estas características. Y acá vemos, por ejemplo, esto que está en A, aunque no parezca, es un glomérulo, ¿no? Es un glomérulo esclerosado, hialinizado. Por eso nosotros, la amiloidosis es una enfermedad de depósito que empieza a llenar el glomérulo de ese material que es una proteína anómala, ¿no? Que es el amiloide. ¿Dónde más se deposita? Acá, en estas zonas, en las zonas que no están con las letras, pero nosotros llamamos intersticio. ¿Dónde más? Engrosa las paredes de estos vasos sanguíneos que estén en A. Y en E implica también que empieza a acumularse en la luz de los túbulos renales. Entonces, todo el riñón se ve afectado
¿Por qué este amiloide es una enfermedad sistémica? No es una enfermedad solo del riñón, no es una enfermedad sistémica. Otra enfermedad de depósito, todas estas son depósitos, ¿no? La gran mayoría. Estamos hablando acá, por ejemplo, este es un depósito de una proteína, que es el amiloide, ¿no? Este de acá es depósito de lípidos. Este de acá es un cambio hialino, ¿no? El depósito de un material hialino. Y acá es depósito de cristales de urato, es un cuerpo extraño. Después, este es necrosis en general, ¿no? Granuloma tuberculoso. Bueno, volvamos a donde estábamos, que es la aorta. Ya habíamos hablado de que si la persona no guarda una dieta adecuada, los lípidos van a empezar a acumularse en otros órganos. Y otra opción de donde se pueden acumular es en la pared de la aorta, ¿no? Entonces atraviesan el endotelio, se depositan debajo de la íntima y se forma un área clara donde se ve el depósito como una imagen negativa, ¿verdad? Como una imagen blanca, así como se ve el hepatocito con su vacuola de grasa, se ve blanco. En este caso se ve un acúmulo de unas espículas, le dicen, en negativo, de grasa que se cristaliza, que son los llamados cristales de colesterol, ¿no? Luego, alrededor de esos cristales, que vendría a formar con el tiempo el centro necrótico, se va a formar un acúmulo de células musculares y luego se acumula ya fibras de tejido conectivo, o sea, fibroblastos, ¿no? ¿Qué vamos a ver acá? Esta es una arteria. ¿Y dónde es el acúmulo? Acá, en esa zona, ¿no? Si uno se acerca, ve que hay áreas claras. Esas áreas claras son áreas de acúmulos de lípidos, ¿no? ¿Qué más vemos? Que hay unos puntitos. Esos puntitos son células inflamatorias mononucleares, son linfocitos, ¿no? Y con el tiempo aparecen también aquí macrófagos, ¿no? Macrófagos que llamamos macrófagos espumosos. ¿Por qué? Porque tienen un citoplasma lleno de burbujitas, que es grasa, ¿no? Entonces, vemos también a esos macrófagos espumosos. Aquí no hay, pero si esta lesión aumenta, van a empezar a llegar macrófagos y va a empezar a formarse lo que llamamos la placa de ateroma, ¿no? Entonces, esto es el inicio, por decirlo así, de una lesión que llamamos ateroma y que en este punto todavía está empezando a formarse, ¿no? Entonces, placa de ateroma. Muy bien. Entonces, esa sería la práctica 2, ¿no? Eh, Mientras hacemos un pequeño espacio, ¿sí? Voy a tomar un poquito de agua y regresamos para hacer la práctica 3 hasta la 3 aunque sea, ¿no? Ya la próxima sesión llegamos un poco, hacemos unas 3 más para quedar más o menos listos, ¿ya? Entonces vamos a hacer un break de unos 5 minutitos y luego continuamos con una práctica más, ¿ya? 5 minutos, gracias.
Muy bien, jóvenes. Vamos a seguir tiempo que nos quede hasta donde lleguemos, porque esta parte es bastante, pero vamos a hacer el esfuerzo de compaginarlo todo en una sola idea, ¿no? Entonces, vamos a ver la primera parte de inflamación, ¿no? Lo que nosotros por lo general llamamos inflamación aguda. Entonces, los tres primeros son ejemplos, cuatro, ¿no? De inflamación aguda. Neumonía, bronconeumonía, pielonefritis aguda y apendicitis aguda. Y las dos últimas son ejemplos de inflamación crónica, la amigdalitis crónica y la colecistitis crónica, ¿no? Entonces vamos a empezar con la neumonía, ¿no? La neumonía es una inflamación aguda del parénquima. ¿Qué vamos a ver? Alvéolos con infiltrado agudo, ¿verdad? Con neutrófilos. Eso es lo que vamos a ver. Por lo general, ya ustedes habrán leído de que el pulmón pasa por varias etapas, ¿no? La hepatización roja, la hepatización gris, ¿no? Entonces, hepatización roja a la de izquierda, hepatización gris a la derecha, ¿no? Por lo general, al vencerse los mecanismos de defensa, se empiezan a acumular neutrófilos en las luces alveolares, ¿no? Entonces, por lo general son bacterias los que causan esta entidad. Por lo general son pues gram positivos como el estafilococo, ¿no? Son gram positivos, pueden ser también algunos otros agentes como hongos, como bacilos o bacterias, pero por lo general son gram positivos, ¿no? Algunos gram negativos también pueden hacer, ¿no? Acá vemos la diferencia. A la izquierda, una zona de neumonía. La derecha, una zona de tejido pulmonar normal. Tos, fiebre, disnea, ¿no? Dificultad respiratoria es lo habitual para la parte clínica. Entonces se ven neutrófilos, los piocitos también se ven, que son neutrófilos multilobulados, e incluso se ven hematías. Entonces ahí están, ¿no? Hay congestión vascular en la letra B y en la letra A un gran componente inflamatorio agudo, ¿verdad? Por eso es neumonía aguda, le dicen, ¿no? Pero solo implica la afectación de los alvéolos. Bronconeumonía también tiene toda una serie de patógenos, muchas veces gram positivos, anaerobios, eh, algunos componentes gram negativos también. Por lo general se ve así en la macro, ¿no? Es este patrón confluyente, como le dicen acá. Nosotros le decimos un patrón en moteado. Ese patrón en moteado es característico de la bronconeumonía, que el nombre ya nos está diciendo qué cosa vamos a buscar, ¿no? Bronconeumonía, o sea que inflamación aguda de los bronquios y bronquiolos, por eso es bronco, y también de lo que llamamos los alvéolos, o sea, es bronquios, bronquiolos y alvéolos. Todo lo que es un patrón confluyente o enmoteado, ¿no? Otros le dicen a esto un patrón multifocal. Entonces el otro era solo alvéolos, la neumonía. La bronconeumonía es alvéolos, bronquios y bronquiolos. Entonces vemos un patrón así como este, ¿no? Zonas de alvéolos a la izquierda con su bronquiola a la derecha, lleno de neutrófilos, ¿no? Entonces, es por eso que
a esto le decimos bronconeumonía, porque tiene dos componentes, bronquios y bronquiolos y alvéolos. Ahí están los neutrófilos llenando, y la P es pues un bronquiolo, ¿no? Entonces, bronquiolo con sus alvéolos alrededor, ¿no? Eso es bronconeumonía, y hay bastante congestión vascular, como dice la letra C. Ahí está. Este es el epitelio cilíndrico, ciliado, de esta estructura que es un bronquiolo. Y ahí está en la letra A los neutrófilos, ¿no? Pielonefritis aguda implica también un componente agudo que tiene su lugar de afectación en el tracto urinario, superior sobre todo. Por eso tiene dos partes el nombre, ¿verdad? Pielo y nefritis, ¿cierto? Pielo porque abarca lo que son los cálices y la pelvis renal, ¿verdad? Y la parte nefritis, acuérdense que todo lo que termine en itis es inflamación. Entonces, nefritis implica inflamación de el intersticio y de los túbulos. Entonces, pielo, pelvis y cálices renales, nefritis, inflamación del intersticio y de los túbulos. Entonces, eso es pielonefritis, y como son neutrófilos, las células que están infiltrando estas estructuras, por eso le decimos que es aguda. Entonces, la pielonefritis aguda por lo general se debe a infecciones extrahospitalarias. El agente más común, como dice ahí, es la Escherichia coli, el E. coli. Hay otros elementos también que afectan a lo que llamamos el urotelio, por eso la parte pielo, ¿no? La parte pielo implica pues afectación del urotelio o del epitelio transicional, que es lo mismo, ¿no? Y también se ve así, ¿no? Ustedes ven acá unas pequeñas acúmulos claros rodeados de áreas congestivas que están en corteza, en médula y seguramente también en la zona de los cálices, ¿no? Entonces, esto ya macroscópicamente ya se ve que es una pielonefritis. Ahora falta la parte microscópica, ¿no? También hay otras infecciones como la pseudomonas, hongos como la cándida, gram negativos como Klebsiella y Proteus, que también son causantes de cuadros renales, ¿no? Hay tres teorías para que estos microorganismos lleguen al riñón, ¿no? Uno es por la sangre, otro es por vía ascendente desde la vejiga y otro es por vía linfática. Entonces, hay tres formas, ¿no? Dolor, fiebre, náuseas, vómitos, síntomas urinarios, o sea que hay molestias urinarias. Por lo general hay neutrófilos o piocitos que están en los túbulos contorneados, hay abscesos a nivel de los túbulos y en el intersticio, a predominio de leucocitos. Pues todo eso se ve y ahí estamos viendo el glomérulo es respetado, ¿verdad? No se afecta, pero la zona alrededor de la zona intersticial y tubular se ve llena de estas células inflamatorias agudas, que son neutrófilos. Aquí también, ¿no? Gran cantidad de neutrófilos. En la zona B hay zonas de necrosis. En la zona C hay afectación de los túbulos. Y en la zona D hay afectación del intersticio, ¿no? Entonces hay toda una afectación túbulo intersticial, ¿no? Ahí están los túbulos llenos de
ese material necrótico y de células inflamatorias agudas, ¿no? Y la apendicitis aguda, ya seguramente ustedes han escuchado que puede afectar desde un coprolito que llamamos, ¿no? O un fecalito, que es un fragmento de heces solidificado que parece una piedra, ¿no? Una piedrita, hasta una pepita de sandía o hasta un parásito como el oxiuro, puede causar bloqueo de la luz del apéndice, y ese bloqueo de la luz del apéndice va a generar que haya una dificultad para el retorno de la sangre y la llegada de la sangre al apéndice, lo cual hace que se necrose, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en la apendicitis aguda? Primero se ve, como aquí hay, miren, ¿no? Un exudado fibrino purulento que implica pues lo que nosotros llamamos peritonitis, ¿ya, no? Por lo general hay todo este cuadro clínico: dolor abdominal, náuseas, vómitos, fiebre. Y en la histopatología vamos a ver que hay infiltrado agudo, inflamatorio, de neutrófilos y piocitos que van desde la capa muscular y la serosa hacia la grasa del mesenterio, ¿no? Hacia el meso. También hay erosión de la mucosa con hemorragia, infiltración de neutrófilos también en la mucosa y la submucosa, ¿no? Y muchas veces hay afectación de la zona periapendicular, eh, lo que llamamos una apendicitis aguda gangrenosa. Entonces aquí ya vemos el compromiso de todo el apéndice, e incluso ya hay compromiso de la serosa, que es lo que llamamos ya el peritoneo visceral, o sea, lo que llamamos ya una peritonitis, ¿no? ¿Cuándo llegamos a peritonitis? Por lo general, cuando el órgano se perfora y las heces caen sobre el peritoneo, porque acuérdense que el apéndice es un órgano que está en el ciego, ¿verdad? Entonces eso va a generar que se inflame el peritoneo visceral y va a ser una peritonitis aguda. El infiltrado inflamatorio sale de la muscular, que está acá, va hacia la serosa y del otro lado va hacia la mucosa, ¿no? Y también hay áreas de hemorragia y de erosión. Ahí están las áreas de hemorragia y erosión a nivel de la mucosa del apéndice. Ese es el lado de la serosa, donde hay, como ven, un componente de neutrófilos amplio. Y luego, para no dejar un poco de la parte crónica, hablamos la amigdalitis crónica. Ahí están las amígdalas inflamadas, congestivas, ¿no? Hay varios agentes que causan, la actinomicosis es una, actinomyces, el Propionibacterium también, ¿no? Y por lo general hay un tejido linfático que está ulcerado, hay fibrosis y hay hiperplasia de los folículos linfoides, ¿no? Entonces los folículos linfoides, por ejemplo, acá hay uno normal, pequeño, con su centro germinal, y acá hay dos grandes, ¿no? Hay una hiperplasia de los folículos linfoides con su centro germinal. También a veces se logra ver estos acúmulos morados que se llaman, son los gránulos de azufre de actinomyces. Por lo general está en las criptas amigdalianas, ¿no? Tienen esta forma más oscura en el centro y más clara alrededor, que a eso le dicen el fenómeno de resplandor, le dicen. Porque parece un foco, ¿no? O una vela. No sé si ustedes han visto la llama de la vela. En el centro es más oscuro y en la periferia es más amarillo, ¿no? Algo así se forma acá también, fenómeno de resplandor.
Colecicitis crónica también es un cambio crónico, y ya saben ustedes que por lo general los cambios crónicos debido a inflamación crónica generan fibrosis, ¿no? Entonces, uno de los cambios es, aparte del infiltrado inflamatorio crónico, es la hipertrofia de la capa muscular y la fibrosis de la pared de la vesícula, ¿no? Entonces, ahí está en el A los linfocitos, en la letra B a veces hay algunas ulceraciones de los senos de Rokitansky-Ashchov, que son esos, y en la C hay una hiperplasia de la capa media o muscular, ¿no? Ahí están los senos de Rokitansky que son bien profundos, ¿no? Llegan incluso hasta la serosa. Y bueno, hasta ahí llegaríamos ya en la parte B, la haríamos la siguiente semana para continuar y ir avanzando hacia lo que sigue, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, ¿nos podría mostrar eso que nos dijo del infiltrado en un microscopio, creo que nos dijo virtual? Ah, claro, ya. A ver, espérenme un ratito. Vamos a. Esta es una página de la Universidad de Michigan, ¿ya? A ver, acá. Ya, bueno, si usted, a ver, se los voy a mostrar por acá un ratito. Ya. Ya, asumo que lo están viendo, ya. Por ejemplo, este es uno de los, ¿no? Esta es la página B micro use hasta acá, ¿no? Uy, hasta ahí. Si ustedes googlean esa página, les va a aparecer algo así, ¿no? Es en inglés, pero ya ustedes les dan pues traducción, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, hoy día hemos hablado de muerte, adaptación, necrosis, ¿no? O sea, el capítulo primero. Entonces, por ejemplo, acá hay varios, ¿no? Varias opciones, ¿no? Necrosis enzimática, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la necrosis enzimática estaríamos viendo probablemente el páncreas, ¿no? A ver, vamos a ver. Y es como tener un microscopio, ¿no? Solo que es un microscopio virtual. ¿Ya? Y ahí está, ¿no? El tejido adiposo que está alrededor del páncreas está necrótico, ¿no? Está No se ve, rosado. profesor, se quedó en donde está el índice. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Que lamentablemente no sé por qué no da la situación con ustedes. Ah, ahora sí, ya cargó. ¿Sí? Ya, Sí. ya. Entonces, ahí ustedes ven que se agranda, se puede mover. Claro que se pixelea, pues, ¿no? Como es lógico, hay que esperar que se aclare un poco, pero se ve la idea de una necrosis grasa, ¿verdad? Porque este es páncreas, en el fondo de una pancreatitis, ¿no? Ahí está el tejido adiposo rosado, sin núcleo, deformado, ¿verdad? Y si quisieran buscar adipocitos normales, ¿habrán adipocitos normales? A ver, por acá de repente. En esta zona, más o menos, todos están necróticos, ¿sí? Ya, entonces, por ejemplo, esa es una, ¿no? Por ejemplo, a ver si salimos, ¿no? Si estamos acá, ¿qué otras más tenemos? A ver. Necrosis coagulativa. A ver. Ya, a ver, necrosis coagulativa. Acá en qué órgano estamos. Ah, en riñón, ¿no? O sea, para que vean que la necrosis coagulativa no es solo del corazón, también es del riñón, ¿no? Por eso ustedes ven acá los glomérulos, unos glomérulos normales y otros medios
fantasmales, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven, más o menos he puesto en la mitad, ¿no? A ver si se deja de pixelear, ya. Arriba, los glomérulos normales, y acá están los glomérulos, en la parte inferior están muertos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta es una muerte de estas células de aquí, de túbulos y glomérulos de la zona inferior, generalmente por una necrosis, ¿no? Uy. Por lo general, por una necrosis coagulativa, ¿verdad? O sea, una obstrucción. ¿Ya? Entonces, eso es importante respecto a este riñón con necrosis coagulativa, ¿no? Y así, tiene un montón de opciones para que ustedes puedan poder revisar si quieren antes de sus sesiones de práctica, ¿no? Que siempre es importante poderlas ver, y es un microscopio virtual, digamos así, ¿no? Y está organizado por varios capítulos. Está digestivo, está la parte cardiovascular, respiratorio, urinario. Ahí tienen varios temas, ¿no? Varias opciones que van a poderles permitir revisar y es de acceso libre, que es lo más importante, ¿no? Entonces, como es de acceso libre, no va a haber ningún problema. Igual por acá, a ver, hasta acá creo que es. No, bueno, por acá. Ustedes entran a a ver, les voy a pasar por el chat. No, entonces ustedes entran por ahí y ya les va a salir la pestaña de opciones y por ahí ya pueden ustedes ver, ¿no? Otra página también interesante es a ver, déjenme ver, a ver si me acuerdo. A ver. Ahí es esta. Es esta otra, es IPLab, ¿no? Seguro sí la han escuchado también. Es esta otra que está acá. Se las voy a pasar. El IPLab también es una página libre que les permite acceder incluso a imágenes que se pueden escaneadas, ¿no? Que ustedes pueden recorrer. Y también tiene casos clínicos cortos, ¿no? Y tienen tomografías, resultados de laboratorio, o sea que les puede ayudar a tener un contexto un poquito más amplio de la clínica, ¿no? De los hallazgos que hay en la parte laboratorial también, en la parte de imágenes, que es interesante porque como ustedes solo llevan una patología, ¿no? Entonces tienen que tener toda la idea, ¿no? Si llevaran dos patologías, probablemente en la primera veríamos todo lo patológico básico y en la segunda ya entraríamos a ver casos clínicos, ¿no? Pero como ustedes solo llevan una, entonces ahí están las dos opciones para que lo revisen y lo puedan ver y son libres, ¿no? Así que está ahí. Muy bien. Listo, jóvenes. Doctor, una consulta. ¿Sí? ¿No hay algún microscopio virtual o alguna página que nos pueda mostrar como que la lámina histológica con las partes señaladas? No, no. Eso sí, no hay no hay, no hay, no hay, no hay. Ni siquiera en histología, no sé si ustedes llevaron en histología el Histology Guide, ¿no? Tampoco te da las partes, tenían que ir a un atlas como el Di Fiori, ¿no? Pero no hay un atlas donde esté todo señaladito, ¿no? Por eso es importante que ustedes en sus sesiones de práctica, si preguntan, bien, ¿no? Y si no, tratar de relacionar ya, porque lo básico, si ustedes se han dado cuenta, es que tengo que saber histología, ¿no? Entonces es algo que, llegado a este punto de la carrera,
ya se da por hecho que ustedes saben histología, ¿no? Entonces ya el docente, el que les haya tocado, no va a hablar de la histología, ¿no? Porque ustedes ya la saben, se supone, ¿no? Entonces, y si la va a hablar de manera muy, muy general, ¿no? Porque ya ustedes deben de saber. Entonces, cuando yo les digo, ¿no? Que el infiltrado inflamatorio, por ejemplo, la apendicitis, ¿no? Que el infiltrado inflamatorio aparece en los vasos sanguíneos de la muscular y de ahí salen hacia la serosa y hacia la submucosa y a la muscular y a la mucosa, ¿no? Entonces ya ustedes se están imaginando, ya están en la muscular, se van hacia la serosa y por el otro lado se va también a la submucosa y a la mucosa, ¿no? Porque ya tienen en su cabeza la estructura del órgano. Eso debería ser ideal, ¿no? Y si ustedes tuvieran la idea histológica clara, lo demás es aplicación de la histología, nada más, ¿no? O sea, no tendríamos que ser, que me marquen con flechitas todo, ¿no? Porque no hay un atlas así de sencillo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? No lo hay. Entonces hay que buscar la imagen y entender la imagen, ¿no? Basado en lo que dicen los libros, en lo que les hemos manifestado en la parte teórica, lo que se les ha dicho en la práctica. Y por último, si hubiera alguna duda, por acá también, ¿no? O sea, lo podemos de alguna forma aclarar, ¿no? ¿Ya? Entonces, la próxima semana, si ustedes tienen imágenes, por ejemplo, de lo que hacen en su día a día y quieren alguna explicación, lo proyectan, pues, ¿no? Y lo vamos explicando, ¿no? No hay ningún problema. Esa podría ser también una opción si se les facilita en algo a ustedes, el poder hacerlo así, ¿no? No lo hago, no tendría yo problema, ¿no? Ahora, yo tengo ya lo anterior medio hecho, ¿no? Y con eso trato de sintetizar un poco lo que vamos a ir viendo, ¿no? Pero les sugiero que lean la parte histológica antes de sus clases prácticas, ¿no? Tienen que recordar la parte histológica. Y si recuerdan la parte histológica, ya ir a ver el microscopio y las láminas es sencillo, ¿no? Y aparte ustedes tienen ya también las mismas láminas, ¿no? Así que las tienen virtualizadas, así que no habría ningún problema de poderlas hacer. Y si no, de repente vamos con el aula virtual y de ahí vamos viendo, ¿no? También es una posibilidad. Ya, así que no hay problema, lo podemos ver de imágenes suyas o si no, ya del escaneado, pues, ¿no? Lo podemos ver también respecto a las semanas que nos quedan, ¿no? Que sería 4, 5 y 6 para más o menos abarcar el otro domingo todo lo que nos falta, ¿no? ¿Ya? Pero me parece que por ahí podría ser. Y si tienen dudas, también, ¿no? Las aclaramos la próxima sesión. Listo, jóvenes. Nada más de mi parte, muchas gracias. Cualquier duda, si es que hubiera en el correo institucional, ahí me encuentran y por ahí cualquier consulta, lo conversamos, lo vamos viendo, ¿no? Así que no me eximo en la semana de, si hubiera alguna duda, poderlos apoyar en algo que se requiera, ¿no? Muy bien, listo, jóvenes. Muchas gracias, que tengan buena semana y nos vemos el siguiente domingo, ¿no? Gracias. Gracias, doctor. Gracias.